Amén. Nuestro Dios y nuestro amante Padre, te damos gracias por concedernos estar en la comunión de los santos, donde hay gozo, donde hay alegría, porque confesamos al mismo Señor. Te damos gracias porque nos concedes, nos has dado oídos y tu Espíritu Santo para escuchar tu poderoso Evangelio. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones para confirmar nuestra fe, para entender nuestro oficio, nuestra tarea en este lugar y para darnos palabras, para dar testimonio de todo aquel que demande la razón, Señor, de nuestra fe. Abre nuestros ojos y veremos, Señor, la hermosura de tu ley. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Como habrán notado en el pasaje que acabamos de leer, se encuentran estas palabras que en el Salmo hemos repetido. No olvidemos el propósito de Mateo. Mateo se está dirigiendo a los judíos y está tratando de convencerlos de que Jesús es el Mesías. Y una de estas cosas que vamos a ver en Mateo es que recurrentemente apela a las Escrituras, hasta entonces conocidas, el Antiguo Testamento. El Nuevo todavía no nacía. Entonces una y otra vez van hacia las Escrituras. Y precisamente menciona de aquel, el hombre de mi paz, en que yo confiaba. Judas, que convivió con el Señor, como algunos de aquí, se bautizaron, hicieron profesión de fe. Algunos hasta oficiales llegaron a ser de la iglesia. Y de repente, ¡pum!, los vemos, perdonen la expresión, batidos en el pecado, renegados y ensoberbecidos. Y esto es lo que más duele. Yo creo que la traición de cualquier desconocido pues dolerá, pero cuando viene de los que amamos, ha de ser horrible, hermano, muy horrible. Así que imagínense cómo se sentía el maestro. Entra a Jerusalén, la que lo rechazó, la que quiso tener entre sus alas como la gallina a sus polluelos, y ahora de sus íntimos también le vuelven la espalda. El tema que hemos anunciado hoy es el nuncio de la muerte. Tratemos de explicar un poquito la palabra nuncio, porque quizá la hemos escuchado, pero la hemos escuchado solamente para designar al embajador del Papa en algún país. Tenemos entonces aquí un representante del Vaticano en México, al cual le llaman nuncio apostólico, y así en cada país. Entonces, actualmente esta palabra se usa como sinónimo de embajador, pero en sus orígenes esta palabra, nuncio, nos remitía al heraldo de un rey. El heraldo era el que iba adelante, anunciaba que llegaría el rey y preparaba el camino y la gira del rey, los lugares donde él estaría. Más o menos vean lo que hoy, cuando va un presidente o cuando viene un presidente, ¿sí? La seguridad, nosotros nada más la vemos el mero día, pero ellos están desde tiempos antes ya, resguardando. Así que todo esto era lo que implicaba nuncio. Pero esto fue diferente con el Rey de Reyes. No hubo heraldo que lo anunciara, no hubo heraldo que lo recibiera, ni un beneplácito lo saludó cuando se aproximó a Jerusalén. Lo que recibió el Señor fue reprimendas. Calla a tus discípulos, que no ves que son muy escandalosos.
En cambio, nosotros le oímos decir en su cena pascual con sus 12 discípulos que un nuncio de la muerte se presentaría ante él, aunque en realidad no fue solo uno, sino otros más. Hoy veremos solamente 2 de ellos. Estaba leyendo un sermón de 1939 sobre las 7 palabras. 3 horas y media duró ese sermón. Estaba yo tentado de traerlo hoy. Así que yo me quedaré solamente con 2 nuncios, y eso con el riesgo de que a la mitad del primer nuncio ya tenga yo la mitad de la audiencia dormida. El primer nuncio de la muerte que nuestro Señor tuvo que enfrentar fue Judas. Judas fue el primer nuncio de la muerte. Judas se encontraba con él mismo en el aposento alto. Ninguno de los otros discípulos entendió el horror y el dolor que comprimía el corazón de Cristo mientras todos estaban sentados en la mesa. Porque él no tenía la necesidad de que le dijeran nada. Él lo sabía todo. Él ahí en su mesa sabía que ese Judas que cargaba la bolsa, que oraba con él, que visitaba con él a los pobres y a las viudas, ese Judas lo iba a traicionar. Entonces imagínese usted ver enfrente a su verdugo. Qué dolor ha de ser, hermano. No nos lo podemos nosotros, no nos lo podemos imaginar. Ninguno de los apóstoles percibió la terrible expectativa que incrementaba en el alma de nuestro Señor. Incluso ellos preguntaban: ¿soy acaso yo, maestro? Esta frase solamente distrajo a los discípulos, de tal manera que no pudieron percibir la terrible aflicción de su maestro. Yo no puedo imaginar, solo vemos por noticias, aquellos que en Texas o en algún otro estado de la Unión Americana están sentenciados a muerte. Su última cena, sus últimas palabras antes de que lo lleven al cuarto donde le van a aplicar la inyección letal. Y esto ha mejorado, porque acuérdense que eran la horca, la silla eléctrica, la cámara de gases, ¿sí? Eran unas muertes horribles. Entonces entender que está ahí el instrumento que lo va a entregar y que por ello será llevado a la muerte. Pero ninguno protestó o impidió la salida de Judas. Ninguno parecía tener entendimiento de lo que Cristo dijo: el que mete conmigo la mano en el plato. De hecho, para ellos estos fueron acciones comunes, sino que fue después, en la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Espíritu Santo les iba revelando, es que iban comprendiendo entonces el cumplimiento de las profecías. Esto estaba en el Salmo 41, lo acabamos de leer, pero ni aún así lo entendían. Los otros 11 estaban totalmente ajenos a la felonía de Judas, mientras que éste iba camino a la ejecución de su nefasto acto. Iba a entregar a su Señor. Y aparte del hecho propio de su solemne juicio, nuestro Señor nunca pronunció una palabra sobre el alarmante quebrantamiento que le sobrecogió a su corazón debido a la traición. Y para tener una apreciación más cercana del dolor ocasionado por la conducta desleal de Judas, debemos mirar en la Sagrada Escritura, donde nos habla de los sufrimientos internos de nuestro Señor. El salmista dice:
aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Es horrible la conducta del hombre. Aún hoy en día vemos hijos que despojan a sus padres. Les dan una patada por atrás y ahí va el pobre viejito y la pobre viejita y se quedan con sus propiedades. Y los hijos a disfrutar la casa. Los hay, hermano. Entonces imagínense para un padre recibir eso de parte de sus hijos. Una madre de parte de sus hijos. ¿Qué madre no recuerda a su hijo en sus brazos? Cuando lo amamantaba, cuando le daba la papilla, cuando lo bañaba, cuando lo tomaba de la manita para ir a la escuela. ¿Qué padre no recuerda al hijo? ¿Sí? Cuando jugaba con él, con la pelota, al fútbol o al béisbol, y de repente ese hijo le vuelve la espalda. Ha de ser horrible, hermanos, pero hay casos, se dan, porque así es el hombre. En el caso de Judas, su compañerismo con Cristo no podría ser más lejos. Siempre estaba con él. Escuchaba la palabra de su maestro. Escuchaba la explicación de la ley. Escuchaba el evangelio, hermanos. Mire, Pancho Nopales está allá afuera y no lo oye, no sabe. Pero él lo oía todos los días y a todas horas. Diariamente, Judas se sentaba a la mesa en el círculo íntimo del maestro, el de los 12. Acuérdense, luego el Señor se apartaba con sus 12 y dejaba a la multitud. Bien podría haberle dicho, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí. Pero Judas estaba dentro de ese círculo. Durante 3 largos años, Judas había sido uno de sus seguidores. Con los otros 11, recordarán, también fue enviado a predicar el evangelio, con el propósito de dar a conocer a Jesucristo y ganarlos para su maestro. Judas había recorrido la tierra de Israel de arriba a abajo. Judas también había hecho señales y maravillas en el nombre de Cristo. Diríamos, había hecho milagros en el nombre de Jesús. Judas se le había confiado la bolsa del dinero. Era el tesorero del Mesías. No Pedro, ese es otro. Sería bueno que siempre nos acordemos de ese letrerito, hermanos. Y en la narrativa del Evangelio, en ninguna de sus páginas se encuentra un registro de un hecho o palabra de Judas que por ello pudiera inferirse que él discrepó o con su maestro o con alguno de los otros discípulos. Nunca escuchamos que se haya peleado con Pedro o con Tomás. Todo parecía tan normal. Era un creyente admirado. Solo al final Juan lo hace de una manera indirecta y menciona del robo que Judas hacía de la bolsa. La actitud de Judas es una impresionante revelación de la degeneración del hombre. El pecado es un gusano que carcome la fe, carcome nuestras esperanzas, carcome toda relación con el Señor.
Fue esta degeneración que trajo la duda de su fe en Judas. Porque en eso es especialista el diablo, en hacernos dudar. Es lo que hizo con Eva, con que el maestro os dijo. Nos pone trampas. Usa nuestras propias concupiscencias. Porque Adán y Eva querían ser como Dios. Y eso lo usó Satanás. Este fue el primer peldaño de su caída hacia el abismo. La duda, cuando es sembrada en el corazón. Es horrible, hermanos. Es terrible cuando empieza a haber duda en nuestro corazón. Nos dicen en la escuela, no, en tu razonamiento, tú empiezas a pensar, no, es el corazón, hermanos. Ahí. El hecho era en sí una estocada con la daga envenenada en lo más profundo del corazón. La duda no solamente debilita nuestra fe, sino además envenena el corazón. Se vuelve amargo. Y todo aquello que antes era fidelidad, ahora es amargura. Es terrible. Primero, la duda. Después, la amargura. Y en tercer lugar, en nuestra caída, en picada, después de la duda, viene la negación. Cuando empezamos a negar todos aquellos dones que el Señor nos dio, son cosas de la naturaleza, que Dios ni que nada. Y el último, y quiera Dios que nunca caigamos en él, es el cinismo. Porque cuando llegamos a ese punto, hermanos, ¿sí?, ya no hay temor de Dios. Y es terrible. Judas fue, en verdad, un terrible nuncio del horror. Judas fue el heraldo de la muerte, el nuncio de la muerte, es decir, el embajador de la muerte, fue Judas, porque él traicionó a su maestro. Eso mismo hacemos, hermanos, cuando nuestras prioridades las cambiamos por el reino. Eso es una traición, hermanos, y una alta traición. En un estado eso se castiga con el fusilamiento, ¿sí? Es terrible. Dios nos guarde de que entre nosotros haya Judas o cizaña. Dios nos guarde. Dios nos guarde. Pero por eso el apóstol Pedro nos advierte que nuestro adversario, el diablo, anda como ¿qué? Como león rugiente. Por eso no debemos de apartarnos de los medios de gracia. Ese es el gran problema, que descuidamos y olvidamos los medios de gracia y quedamos a merced entonces de las artimañas del diablo. El segundo anuncio de la muerte fue el diablo. El segundo anuncio del horror se acercó, el príncipe de las tinieblas. Pues no hacía mucho que Judas se había ido a cumplir con su perverso encargo, cuando Jesús le dijo a sus discípulos: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. El diablo no se presenta tal cual es. El diablo se presenta con disfraces
de lo que nuestras concupiscencias nos inclinan. Y de esa manera Él se presenta. Nunca se presenta cuál horroroso es, porque saldríamos huyendo. Por eso caemos. Porque se presenta de una manera sutil. Y entonces nos arrastra. El diablo es el príncipe que siempre se opone al Señor de la creación. No se trata de ningún error. Sí, dije príncipe. Porque este príncipe hizo una inmediata aparición en el desierto, después que el maestro fue bautizado por Juan. Y le dijo, ¿sí? Lo retó. ¿Sí? Si en verdad eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Qué te cuesta? ¿Sí? ¿O por qué no? Todo esto te daré si postrado me adorares. Esa era su jactancia. Este es uno de los problemas con aquel que es poseído por el diablo. Se vuelve jactancioso. Cree que todo lo sabe. Cree que todo lo puede. Cree que no hay más sabio que él. Este es el príncipe que gobierna entre las naciones y entre las personas del mundo, y que reprime toda cosa buena que los hombres pudieran hacer. Ciertamente, el príncipe de este mundo es Satanás. Toda la furia de su espíritu, de este espíritu de maldad, será desplegada más tarde en el Calvario. Pero ahora vemos cómo usa. Por eso dice, el cual engañará aún a los escogidos. No está diciendo que se perderán los escogidos, pero sí que los puede engañar. Ahora, pueden imaginarse dentro del aposento alto, en la algarabía de la cena. Digo, en una cena familiar, en una comida familiar, no en las comidas de las lloronovelas. Yo allí siempre los veo peleando, ¿sí? Ya quisiera tener los manjares que se ven allí en su mesa de ellos, pero siempre peleándose. No, en una mesa común, en la de usted y en la mía, con frijolitos, o con lentejas, con bolillitos, pero qué contentos. Pues ahí está el nuncio de la muerte. El diablo ahí se manifestó. En la voz de Pedro. Cuidado, no los vaya a usar ustedes. ¿Sí? A ver, háblenme, no vaya haciendo. En la voz de Pedro trató de persuadir al maestro que no cumpliera su oficio. Pero no le dijo, oye, no, qué tonto es. No, maestro, no te hagas este daño. Fue sutil. Ese es el impacto, jóvenes. Ese es el impacto, niños, que es sutil. Nunca se va a presentar tan horrible como es. Se va a presentar en aquello que ustedes anhelan. Este es el chico que estaba soñando. Esta es la niña que yo estaba esperando. Se va a presentar en aquellas cosas que nosotros anhelamos. Esto sobrecogió el corazón del Salvador. Por supuesto que no le tenía en absoluto miedo a su antagonista, ni tenía ningún terror a la perspectiva de un combate personal con el príncipe de este mundo. No, el horror no se centró en él, sino en el que daría testimonio de Jesús en el pueblo escogido de Dios. Ese es el problema, que nosotros seamos seducidos y le demos la espalda. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor empezó a aplicarles, a hablarles con la ley pura, la mayoría se volvió atrás, solo sus discípulos.
se volteó el Señor. ¿Sí? ¿Queréis iros vosotros también? Y la respuesta de ellos fue: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Todo el resto del mundo, toda la humanidad, desde Caín, todas las razas habían caído en apostasía. Todos los pueblos vivían alejados de Dios. Los egipcios, los griegos, los romanos. Pero Israel, su pueblo escogido, el que aún entonaba alabanzas a su Creador, también le daba la espalda. Qué terrible agonía de crucificarlo. Mas ahora, Satanás, el segundo nuncio de la muerte, se aproximaba. Cristo tenía presente que no solo Pedro, sino que al diablo incitaría a los sacerdotes, a los paganos y aún al mismo pueblo de Israel para clamar delante de Pilato: crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. No sé qué tan cierto sea, pero dicen, por ejemplo, que en Rusia, y no sé si ahora todavía, que les lavan de tal manera el coco a los niños que aún son entrenados para denunciar a sus padres si están contra el Estado. Un niño ve como una lealtad al Estado cuando denuncia a sus padres. Imagínense si esto es cierto, ¿no? Entonces, que nosotros o sus hijos, lo que usted más quiere, se vuelvan aliados del diablo. Híjoles, yo creo que no sé qué vuelcos darían mis entrañas. Yo creo que la misma solitaria ahí mismo se muere. Bueno, ya no necesitaría yo ahí ningún medicamento, ¿verdad? Pero lo horrible, hermanos. ¿Qué podemos concluir de esto, hermanos? El hombre, quien debiera ser el primer aliado de Cristo en su lucha contra el diablo, se vuelve un traidor. Desde Génesis, ¿se acuerdan? Cuando hablamos del reino, dijimos, humanamente hablando, que Adán, que debería ser aliado de Dios, se vuelve aliado del enemigo. Prefiere escuchar antes que la palabra de Dios, la palabra de la antítesis, antes que la verdad. Dice el escritor sagrado: tendrán comezón de oír, pero no de oír el evangelio, sino de aquellas cosas que le susurran al oído y que le hacen cosquillitas en el oído. El hombre sigue siendo imagen de Dios, una imagen distorsionada por el pecado, pero sigue siendo imagen de Dios. Pero prefiere pensar que viene de una amiba, o que viene de un chango, o que viene de las estrellas, o que viene de no sé dónde, antes que sentirse honrado de ser creación de Dios. Pero dejémoslos a ellos. ¿Qué de nosotros? Nosotros, usted y yo, los hijos de Dios, los que hemos sido redimidos, nosotros, los hijos del pacto, quienes debiendo ser fieles, firmes y prestos aliados de nuestro Maestro, prefieren oír el susurro del diablo en las voces de Nietzsche, de Marx, de Aristóteles y de otros tantos más. Ahí están las respuestas a sus interrogantes. ¿Quiénes probaron las mieles del Evangelio? Eso ha de ser lacerante para el Señor. Eso ha de ser lacerante para nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Por ello, hermanos, nosotros,
ustedes y yo, debemos tener siempre presente que hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuáles son las virtudes de Dios? Pues sí, bondad, amor, etc. No, pero esta palabra también indica hechos, su poder, sus milagros en su vida, en mi vida. ¿Qué Dios no le ha hecho milagros en su vida? ¿Qué no ha hecho Dios milagros en nuestras vidas? ¿Qué no hemos tenido momentos de angustia? Y no hemos caído de rodillas implorando al Padre por la salud de nuestros hijos, por la salud de nuestra esposa, por la salud de nuestro esposo, por la salud de nuestros parientes. Y no ha respondido Dios. No ha tenido misericordia Dios de nosotros. Esos milagros quiere Dios que anunciemos. Sus poderes. ¿Cuántos no andan mendigando trabajo? Y usted lo tiene. ¿No es por Dios? Entonces, esa es nuestra tarea, hermanos. Por eso nosotros somos llamados, como dice el apóstol Pedro, estar preparados para presentar defensa de la fe verdadera. Yo doy gracias a Dios, porque si tuve opositores, que nunca reconocí, esa es otra cosa. Pero mi padre siempre me puso los puntos en las íes. Mis amigos también, los puntos en las íes. Mi soberbia, mi orgullo, no me llevaban a admitirlo, pero doy gracias a ellos. Y confieso, porque lo he dicho en otras ocasiones, que en mis noches de soledad, de repente me venía el sobresalto. ¡Eh! ¿Y si estos cristianitos tuvieran la razón? ¿Qué tal si es de veras? ¿Sí? Allí estaba el testimonio. Ellos habían dejado su palabra. La obra es del Espíritu Santo. Sin duda que el Espíritu Santo empezaba a taladrar mi corazón. Por eso, hermanos, debemos estar preparados para evitar cualquier sincretismo entre la fe cristiana y la fe humanista. Eso es terrible. Esa es la advertencia del apóstol Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. Y no lo hemos entendido, hermanos. No da lo mismo entrar en el equipo de fútbol donde hay puro patán. Nomás escúchelos, nomás los véalos. Cuando hay un acercamiento de las cámaras a los futbolistas, qué horribles, ¿no? Tatuados, rapados. No, y cuando un día se les ocurrió ponerles el micrófono, ¿no? Pelados hasta la pared de enfrente. Esa es la vida. Escuche usted a los jóvenes, ya no lo conocen por su nombre. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí está. Toda esa basura que nos han metido en el cerebro, digo, si tienen. No, sí tienen. Toda esa basura, ese es el llamado. Transforma tu mente, transforma tu entendimiento. El principio de la sabiduría está ¿dónde? Ahí está el punto, hermanos. ¿Sí? Pero creemos que el principio de la sabiduría la tiene Aristóteles, o Pitágoras, o Marx. Nosotros, hermanos, debemos estar preparados para argumentar con los hombres altivos, soberbios, engreídos, rebeldes y contumaces. No se dé la media vuelta. Preséntenle sus argumentos. No los va a aceptar, porque esa es la soberbia del hombre. Pero usted habrá sembrado también la semilla de la duda en su corazón. Segunda de Corintios 10:5. ¿Alguien lo puede leer? Dice, derribando todo argumento
desechando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es nuestra tarea, hermanos. No quedarnos calladitos, no, responder, ¿sí? Responda usted. Por eso debe armarse, hermanos, ¿sí? Por eso debe de conocer la palabra de Dios y debe demostrarles que ellos no tienen la última palabra, que hay otras voces. Y esa es nuestra tarea. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para anunciar la potencia de Dios. Y Él hoy nos dio, hoy conmemoramos que nos dio un potente Salvador. Amén y amén. Vamos a orar. Señor, estamos aquí una vez más recordando la aproximación del martirio de nuestro Redentor, al lugar donde deberíamos de ir nosotros, donde deberíamos de estar nosotros, y clavó en la cruz el acta de nuestros pecados, y fueron abolidos el decreto de muerte que pesaba sobre nuestras cabezas. Hoy, por tu sola gracia tenemos vida eterna, Señor, no merecida, sino por tu bondad. Pero tú sabes, Señor, cuánto nos duele tantos de nuestros hijos desparramados, ahora ingratos y traidores al pacto. Por ellos oramos, Señor. No los abandones, Señor. No permita, Señor, que se hundan en el abismo de su soberbia. Deténlos en su loca carrera, como lo hiciste con Pablo, Señor, como otros tantos. Señor, que puedan ver la vanidad de la vida sin ti. Y por otro lado, que nuestros hijos, nuestros jóvenes ahora aquí, puedan ver el significado de la vida en ti. En Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Amén.